Ay, 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 chicos, lo que nos gusta comer en este canal, degustar, probar cosas deliciosas. Y a vosotros también os encantan los vídeos de comida y hemos probado de restaurantes por el mundo. ¿Qué pasa? Que con la velada habíamos pausado un poco los viajes. No se nos olvida que nos quedan esos 3 huecos para terminar el especial 20 millones, los 20 viajes que estábamos haciendo por el mundo. Pero si habéis visto el anterior vídeo, sabréis que estamos en León, en la casa de Jesús Calleja. ¡Calleja! Bueno, él se ha ido, que tenía un viaje, pero al final del vídeo del eclipse, que si no lo habéis visto, echarle un ojo porque ha sido de las cosas más impresionantes que hemos captado y vivido en este puto canal, porque sí, pudimos ver el eclipse solar al 100%. O sea, literalmente era un evento de Fortnite en la vida real. Dijimos que aquí muy cerquita hay un restaurante muy, pero que muy top. Y Jesús, como tiene mano en todo, efectivamente ha conseguido reserva en el Capricho, en el que es el mejor restaurante de carne de todo el mundo, señores. ¡De todo el mundo! ¡De carne! ¡Es una puta locura! Y como os digo, aprovechando que ahora no estamos viajando por el mundo, aunque pronto lo retomaremos, el anterior fue en el restaurante de Dami Muñoz en Madrid, pero lo que hoy vamos a vivir creo que no tiene ningún tipo de sentido. Así que bienvenidos al mejor restaurante de carne de todo el mundo. Bueno, aquí exactamente no es. Sí. El Capricho. Ahora sí, chicos, estamos en un pueblecito que se llama Jiménez de Jamuz. Estoy muy emocionado. Chicos, esto es espectacular porque ha salido a recibirnos el capo, como yo le he dicho, el dueño. Estamos con José. ¿Qué tal estás? Un placer y un honor. No, el placer es nuestro, que estamos aquí en uno de los mejores sitios que podemos... Yo he grabado muchos restaurantes por muchos países, viajamos, pero que a veces lo mejor lo tenemos aquí en España y se nos olvida, y vosotros sois de lo mejor que hay en el mundo. Bueno, algo tendrá el agua para que la bendiga. Dicen que este año, el 2026, es el mejor asador del mundo, según la lista 101 Best de The World. Claro, eso te quería preguntar, José. Vosotros siempre habéis tenido el Capricho, que es como el restaurante que estamos viendo, pero he leído que habéis inaugurado una nueva experiencia, que es la Cúpula, y la Cúpula es lo que se ha posicionado como el mejor restaurante del mundo de carne, o la mejor experiencia de carne. ¿Es esto cierto o me he liado? Hombre, perfectamente cierto, sí. La has clavado. El restaurante El Capricho es un restaurante que tiene una andadura ya de muchos años, fíjate que y así ha tenido unos grandes reconocimientos, pero la Cúpula abierto este año es una experiencia como más inmersiva, ¿sabes? Como un recorrido también para comprender un poco todo el proyecto. Qué bueno. Y luego una experiencia, bueno, que no te lo quiero contar porque lo ideal es que lo vivas y que lo sientas. Vamos a intentar grabarlo todo, chicos, lo que nos dejen, aunque José nos ha dicho venid, disfrutad, podéis grabar y nosotros como siempre vamos a intentar transmitirlo. Jesús me ha dicho como 30 veces que aquí viene gente de todo el mundo que aparcan sus jets ahí en el aeropuerto de León o tal y que vienen a propósito a comer a este lugar. ¿Es esto cierto, José? No exagera para nada. Oye, antes de ayer había como 7 aviones privados. En el aeropuerto de León, que venían desde diferentes partes del mundo para disfrutar de la experiencia de la Cúpula. La verdad es que la gente se emociona con la experiencia. ¿En serio? Sí. Creo que hemos creado algo muy bonito, algo muy especial y que no existía nadie igual en el mundo. En cualquier caso, por lo que intuyo, no vamos a empezar directamente comiendo. Va a ser una experiencia que nos van a contar un montón de cosas, así que vamos a ello. Gracias por recibirnos, José. Nada, un placer. Vamos a la finca. Vamos. José, como te decía, la experiencia de la Cúpula es muy exclusiva, difícil de reservar, pero una persona que esté viendo el vídeo puede venir a comer aquí al Capricho sin a lo mejor demasiada antelación. Sobre todo los fines de semana el Capricho está lleno casi con 2-3 meses de antelación. Y la Cúpula, pues... Cuidado. Pues no te digo nada porque la Cúpula es un espacio también muy íntimo, muy exclusivo, solo para 26 personas máximo, que prácticamente no las cogemos nunca, casi cerramos siempre con 20, y si hay un grupo de 18 cerramos la Cúpula ya para ellos, con lo cual, bueno, pues todavía va a ser un poquito más difícil, pero si se hacen las cosas con tiempo y con previsión, pues no hay problema. Nos hacemos una idea. Elon Musk, que estaba ahí en Burgos, ¿no te ha pedido venir? No, hoy no me ha pedido venir. Pues porque no se ha enterado. Porque... No se ha enterado, digo yo. Porque si no estaría aquí, seguro. ¿Qué hace en la Cúpula ahora Elon Musk y José no nos lo quiere decir? Sí. ¿Te imaginas? La que se está perdiendo. Totalmente. La verdad que sí. Vamos a ver ahora. Por cierto, chicos, antes de seguir, al igual que muchísima gente viene de todo el mundo aquí en Capricho, sobre todo ahora en agosto, sé que muchos tenéis las vacaciones, así que dejadme que os haga una recomendación. Esa recomendación no es ni más ni menos que Holafly, para que tengáis internet ilimitado en más de 200 destinos por el mundo, con servicio al cliente las 24 horas del día y sin gastos ocultos. Hemos hablado un montón de veces de Holafly en el canal, pero ahora tienen un nuevo beneficio que se llama Always On. Te dan 1 giga de internet
gratis desde el momento que activas tu eSIM. Y esto, por ejemplo, si haces una escala que estás viajando a un país y te paras en uno, es que viene espectacular. Os dejaré, chicos, justo aquí el QR para que podáis tener vuestra eSIM con internet ilimitado para vuestras vacaciones, para vuestros viajes. Y os quiero dar especialmente las gracias por todos los que estáis utilizando mi código de descuento, que es de Gref. Hola Fly nos ha dicho que es de los códigos más utilizados a nivel mundial, así que muchísimas gracias, porque yo contento de daros un descuento ahí cuando termináis de pillar la eSIM. Así que podéis pillar vuestra eSIM con el código QR en la página web, en la aplicación, en cualquier sitio. Y vamos, que José ya se estará preguntando dónde está este youtuber. Lo que vais a ver ahora, chicos, no es nada diferente por el vídeo. O sea, José me ha transmitido que es la experiencia que él pues le da a la gente que viene a la cúpula. Así que creo que es algo a valorar. De que haya carteles de bueyes, me parece. Todo esto lo has montado tú, José, a lo largo de los años y de... Me dice, ¿cómo pensaste esto? Y dice, yo no he pensado nada, joder, las cosas han ido ocurriendo. Ha ido surgiendo, ¿no? Solo que cuando sientes una pasión verdadera por algo, pues las cosas te vas dejando llevar y las cosas van ocurriendo. Tú date cuenta que nosotros trabajamos con machos castrados, que se castran el primer año de nacimiento y que se sacrifican mínimo con 5 años de edad. 5 años. Con lo cual estás soportando ahí el inmovilizado durante años. Ajá. Sin producir nada, ¿sabes? Solo comen, solo hay gasto. Y claro, nosotros la edad media de sacrificio la tenemos en 7 años. 7 años. De media. Que hay animales que se sacrifican por encima de 10 años. ¿Qué es lo que cambia de esperar poco, esperar mucho? Las carnes se hacen más consistentes, las grasas se hacen más finas, más elegantes. Y aquí lo que hacemos es trabajar con más de 15 razas ibéricas distintas. Lo que intentamos es recuperar esas razas que conservan la esencia del pasado, razas que no han sido modificadas genéticamente. Pero estos animales son originarios de aquí, te los traes de otros países, o sea, ¿cómo los seleccionas? No, yo trabajo con razas autóctonas, o sea, razas de la península ibérica, razas muchas de ellas que están en peligro de extinción. Entonces contribuimos de alguna manera también a proteger ese patrimonio genético tan especial que tenemos en nuestro país, porque es la bomba, ¿sabes? También trabajo con muchas razas portuguesas porque me parecen súper interesantes. Mira, ahí hay una de las pocas hembras que hay en el rebaño. Es una raza muy antigua, descendiente de la raza sayaguesa. Me parece surrealista ahora mismo. Ese es un cacheno, mira, un blanco cacereño, un miñota. A estos bueyes no se les suele ir la cabeza y arramblan contra el coche, ¿no? Son muy buena gente. Chicos, fijaros en el tamaño de estos animales, lo que impone, es una barbaridad. Fíjate, este animal que tienes aquí enfrente tiene 15 años de edad. ¿15 años? Las vecinas, cuando las curemos, habrán pasado 4 años más, 19 años para un producto. Mira, madre de Dios. Vamos a bajarnos a saludarle. ¿Ven? Vamos a bajarnos, pero con cuidado. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? ¿Pero este animal qué edad tiene, por ejemplo? Este es muy joven, tendrá 4 años. Madre mía, Marcel, no mira lo que tienes al lado. No te preocupes. No, enfócalo, que la gente... Mira, ven, bonito, ven. Pero vaya cuerno. Ven, guapo, ven. Guapo. Mira, el grandote te quiere caricias, ¿has visto? Es que te gusta a ti, ¿eh? ¿Qué pasa? Este pesará unos 1.600 kilos. Y José, ¿por qué cuando hablamos de esta carne hablamos de buey? Porque hay mucho tipo de carne, está la carne de diferentes animales. ¿Por qué el buey en concreto? El buey porque es un animal más noble, más manso, que tiene una energía para mí especial. Esa serenidad, esa calma, esa paz que tienen estos animales, que puede estar con ellos, pues al final es energía. Y esa energía va a estar en su carne. Bueno, pues estos animales siempre creas vínculo con ellos y luego, bueno, pues a veces es un poquito más difícil, ¿no? Cuando te llega el momento de tomar la decisión del sacrificio. Yo antes lo pasaba muy mal, pero ahora me di cuenta de que para mí es una forma más de honrarles, de que existan, si no, no existirían, porque nadie está aquí dando de comer animales durante 10 años o 15. Y que cuando uno muere en la finca, llegan las moscas, los gusanos y un camión que le tira la basura. Es como una muerte más sin sentido, ¿sabes? El ver los animales aquí en la cámara y luego saber que son animales que de alguna bueno, pues que son sacrificados y que van a llegar al restaurante impacta. Pero es que me parece una forma muy noble de verlo, porque al final la carne que comemos, y la mayoría de vosotros coméis carne, ¿de dónde pensáis que sale? Sale de animales que están en peores condiciones. Entonces es una forma también de ver la realidad, y una realidad que José los tiene aquí de una forma muy especial, que no hay animales que estén mejor cuidados que estos y que viven una vida muy óptima y muy feliz aquí hasta que obviamente llega el momento. Claro, es impactante pensarlo, pero al final es
es la realidad y es una muy bonita realidad la que estamos intentando transmitir en este vídeo. ¿De qué se alimentan, José? ¿Estos árboles dan algo? ¿Les dais vosotros la...? Mira, este es el árbol de la encina, ¿sabes? Que es un árbol muy especial, que da la bellota para los cerdos. Como los cerdos, ¿no? Que Claro, es el cerdo de bellota. Les encanta, Que sí. comen las ramas y además rompen con sus cuernos, el hombre no, que no los tiene, pero ellos rompen con los cuernos para sentir placer y se rascan. Y luego es la misma leña que vamos a utilizar para que todo esté unido. Ok, todo está relacionado. Qué barbaridad. ¿Dónde da más gusto que le toquen? Pues mira, le gusta mucho ahí y en el rabo le gusta mucho, porque como no pueden rascarse allí... En el rabo. Como a ti. Por lo que sea, Carlunguis la tenemos viendo los güeyes desde la camioneta. Sofía pisa una caca que la lleva todavía en la chancla. Vamos. Suerte por años de vida. ¡Suscríbete! ¿Por qué, José, tienes tantas razas diferentes? ¿Se nota en la carne, luego en la carta se refleja? Se nota la hostia, ¿sabes? Cada animal es un mundo y dentro de la misma raza cada individuo es diferente. ¿Cuántos güeyes hay aquí en total? Aquí tenemos unos 350 más o menos. Siempre hay cerca de 400. Wow. ¡Qué locura de cuernos! Mira, este animal tendrá 13 años, 14. Dios. Fíjate cómo está. ¿La música que se escucha es para ellos? ¿O? Sí. Ah, es verdad que hay música. Están siempre con música. Ahora al bajar, si lo apreciáis, se escucha la música. ¿Tú puedes notar, José, la calidad del animal mirándolo? O sea, por tu experiencia. Sí, bueno, la fortuna también de haber nacido también con esa mirada, que puede ver un poquito más allá de lo normal. De alguna manera les comprendo, les entiendo, sé un poco cuáles son sus necesidades, sus miedos. A veces aquí ocurren cosas, a veces hay bullying, hay un animal que se siente acosado. ¿Bullying entre los animales? Claro, y hay veces que tienes que darte cuenta y apartarle. Hay animales que son bastante rivales, entonces se miden, se pelean y deciden quién ha vencido y ya está, y se queda todo tranquilo. Pero cuando hay uno que es demasiado débil, a veces se ensañan con él. Entonces tienes que darte cuenta para ponerle aparte para que él pueda llegar a su momento en la vida, ¿sabes? Si no, no va a llegar. No va a tener su ciclo normal, digamos. Claro, es probable que hasta que se pueda dejar morir, ¿entiendes? Porque el animal coge miedo, no va a escondidas cuando ya los demás han comido, y entonces en vez de ir 2 veces va una, come demasiado, le causa problemas intestinales o estomacales. Es impactante que eso pase desde en un instituto, en el caso de las personas, sí, a en una finca con güeyes. Igual, Es la naturaleza. Hay güeyes que tienen tristeza, que tienen complejos, que son animales, pero tienen su forma de pensar, de sentir. ¿Cuánto tiempo duraría un buey, un animal, si muriera por ley de vida, no por Pues sacrificio? imagina 20 años o por ahí. Y eso, entiendo que si tú, por ejemplo, comes un animal que ha muerto porque ha muerto, eso se traslada mucho a la calidad de la carne. No, eso, si ha muerto de forma natural, se va a la basura. No está permitido su consumo. Llega un camión y a la basura. ¡Ostras! Por eso digo que a mí cuando ocurre esto me produce un dolor terrible, porque le he cuidado durante tanto tiempo. ¿A ti te pasa que un animal se muere de forma natural? Claro, hay un porcentaje que se muere. Wow. Todo el cariño, todo el amor que has puesto para cuidarle, para que esté bien, para que sea feliz y todo eso, al final lo que pretendes es que esa energía de alguna manera retorne, ¿sabes? Y no se pierda. Cuando está en la finca como 15, 16, 18 años, hay alguno de 18 años, es imposible rentabilizarlo. No es una cuestión económica. Sí, no, son tantos años que... Es otra cosa. Tú, un animal de 18 años puede comer una media de 36.000 euros en comida, sin contar los cuidados que ha recibido y todo. Por mucha carne que salga de ese animal. Claro, ¿no? pero este proyecto no nace solo desde el punto de vista de la rentabilidad, nace más bien desde la pasión y desde el amor. Bueno, chavales, hay más gente que está formando de la experiencia de la cúpula, entonces vamos a intentar no molestar a nadie, chicos. Uy, cómo huele aquí. Bienvenidos a la bodega de envejecimiento. Estas cuevas se excavaron a mano. Como veis, cada marca es la picada del esfuerzo de una persona que tardaron años en construir esto. Se crea ese microclima que permite que se acumulen mohos muy especiales que le van a dar una complejidad increíble a nuestra cecina. Y es un proceso muy intuitivo que requiere de una gran observación para poder comprender cada pieza. Requiere de esa mirada profunda y atenta para poder entender cada pieza y dedicarle el tiempo de sal que necesita cada una. Y una vez que hemos terminado ese proceso, que dura entre los 2 y los 6 meses en función del tamaño de cada pieza, habéis visto en la finca animales
con 10, con 15, con 18 años incluso. 4 años más aquí cada pieza. Estamos hablando de más de 20 años para un producto. Como comprenderéis, tenemos poca competencia, ¿no? ¿Qué diferencia el proceso de curación de un jamón, que es como, bueno, el producto así español más conocido, a la cecina? Bueno, en realidad es un proceso bastante similar. La diferencia es que la cecina no tiene hueso y tampoco tiene piel, pero la técnica, prácticamente el salado, prácticamente es el mismo. Luego nosotros vamos variando y haciendo cosas diferentes, como ponerle esa manteca del buey, del mismo buey. Eso es lo que puede diferenciar esta cecina a nivel de calidad de otras cecinas, porque la cecina es, por ejemplo, muy famosa de León, siempre se habla de la cecina de León. Es mucho más especial, primero por eso, porque le dedicamos mucho tiempo en vida al animal, a que esté, el animal sea feliz, sea viva, tenga buena energía. Entonces esto no se va a ningún sitio, esto se va a algún sitio y se va a esas carnes que salen, carnes más infiltradas, más relajadas. Luego, claro, aparte de que ya tienes ese producto que es excepcional por el tiempo que has dedicado a hacerlo, luego le traes aquí y este envejecimiento que haces aquí, esto no lo hace nadie. Nosotros hemos comparado el lado izquierdo con el lado derecho del mismo animal, uno de forma industrial y otro de forma artesanal, y dices, no puede ser, esto no es lo mismo. Son cosas totalmente distintas. He visto una cosa que no es cecina, ¿eh? Esto no es cecina, ¿no, José? Esto parece un... Estos son, digamos, inventos que estamos continuamente investigando. ¿Esto qué es, tío? Esto es una sobrasada. ¿Una sobrasada? Sobrasada de buey, chorizos, fuet. Una pregunta, José. Si me tomo todo lo que me vais a dar de bebida, ¿saldré de aquí que no sé si estoy en León o en Murcia? ¿Qué va? Vas a ir, vamos. Que yo no bebo alcohol, ¿eh? Vas a ir flotando despacito. Salud. Ay, ay, ay. Mira lo que viene. Mira ese marmoleo. Mira lo que es esto. Madre mía. Es tan finito y además esa grasa que se deshace, señores. En teoría, José, cuanto más proceso de curación, más intenso es el sabor. Bueno, también depende del músculo, ¿sabes? Okay. No solo de la parte, ¿no? De la parte del músculo. Espectacular. ¿Qué os voy a decir, chavales? Es que me va a costar transmitir tantas cosas diferentes que vamos a probar. Quizás un puntito más intenso, se siente un pelín diferente, pero está todo buenísimo. Nos ponen hasta un vídeo. Tenemos aquí un poco más de 3.500 referencias y más de 16 botellas físicas. Es palo cortado de 15 años. Tiene casi más tiempo que yo. Esto lo hueles y ya te... Buah, chapo. Es fuerte, pero está... Al principio es muy fuerte y luego se relaja. Es un bombón de paté de buey con chocolate de Asturga. Paté de buey. Bueno. So we have here Qué locura. Ian, yo no entiendo mucho de vinos. Entiendo que el vino, tu trabajo es acompañar el sabor de esos alimentos y potenciarlo aún más, como has dicho. Pero, ¿qué te ha llevado desde tan lejos a venir aquí, al Capricho, en medio de la nada, como el que dice, como te has dicho antes? Mira, hay vino aquí, vino allá, hay un montón de vino en todos los lados y para mí estoy enamorado con este mundo del vino y aquí es una oportunidad increíble para trabajar con colección que no hay en ningún otro restaurante en España. Antes nos ha dicho, ¿cómo se llama? Joel, que aquí hay mucho dinero en vinos, pero la botella más cara que puede haber aquí, tú, Ian, ¿sabrías de cuánto valor es? La botella más cara que tenemos aquí es aquí arriba de todo, y tenemos, es una botella de Chateau Petrus, 1945. Tenemos una botella y no hay mucho más en el mundo. La botella vendemos aquí en la carta por 50.000. Sí, barato, ¿no? Buen precio. Bueno, lo que sueles llevar suelto en el bolsillo. 1945, has dicho. Un vino es caro por la antigüedad que tiene. Entiendo que la antigüedad es un factor importante, pero tiene que haber otros, muchos más, que también hace que el vino sea caro y que sea de valor. 1945 es muchos años, pero también es el año de la final de la Segunda Guerra Mundial y es añada que es como legendary. Claro, es como si bebieras algo totalmente histórico. Exactamente. Y es la primera añada después de todas estas guerras que pasa muy, muy bien. So, es un vino que podemos abrir ahora
y va a ser buenísimo. Wow, gracias, Jim. Con placer. Muchas gracias. Hemos construido este espacio para atender la mesa tan bonita que van a conocer hoy. El menú discurre en unos 16 pases, pequeños bocados que todos giran en torno a la anatomía del pollo. Aquí en la cocina vamos a probar una pata guisada y luego frita con un poquito de alioli y una empanadilla que está rellena de un guiso de molleja guisada muy típico de aquí de la comarca. Queríamos hacer esa simbiosis entre Argentina y España. Evidentemente, luego de todos estos pases, vamos a terminar con la joya de la corona. Sí, lo mejor de lo mejor, aquí en la cúpula. Todos los cortes son la selección de la selección, o sea que nosotros trabajamos para seleccionar lo mejor para ustedes. ¿Puedo? Por supuesto, adelante. Que aprovechen, señores. Mira qué cosa, mira qué cosa. Es que es como una gelatina. Una textura así gelatinosa. Puro colágeno. ¿Qué hago pillando la chuleta y pegándole un bocado así? Buah, mira una potencia de sabor esto. La patilla y las brasas, chicos. Está totalmente hecha a medida, es eléctrica. Esta mía de Para espectáculo. las temperaturas y la temperado. Madre mía. ¿Y aquí es donde haréis la chuleta y todo? No. Vamos a ir a una zona más primitiva. ¿En serio? Esto es una sorpresa constante, señores. Yo estoy volando. Chicos, ahora vamos a entrar en una de las zonas más difíciles que hemos grabado nunca. Me han avisado por la luz que hay, pero al mismo tiempo más mágicas. No vamos a poner ningún foco, no vamos a hacer ningún efecto, porque creo que parte de la experiencia y parte de la magia es que lo sintáis casi como si estuvierais aquí. Así que acompañadme y lo entenderéis. La cocina esencial. Una cocina que pretende conectar con lo básico, con lo auténtico, con lo primitivo. Es un tributo, un homenaje también a nuestros orígenes y a nuestros antepasados. El primero que encendió este fuego fue Segundo Gordón, mi abuelo, que venía cada día, era un hombre muy apasionado por la bodega y por el vino, y venía cada día bien a reflexionar en soledad o a compartir con amigos. El mismo fuego lo siguió encendiendo mi padre, Pedro Gordón, y con la misma pasión lo sigo encendiendo yo hoy. Ojalá siga alguien manteniendo viva esta llama. Para dilatar un poquito el estómago. Estoy El hueso que soporta. tan emocionado ahora mismo. Me siento literalmente como si estuviera con mis ancestros en una cueva, caldito cargado de colágeno. Madre mía. Esto no se va a ver mucho durante la experiencia, pero es pescado. Para honrar a los ríos de la zona. Mirad cómo nos dan este vino. Y perdonad que insista, chicos, pero el ambiente es tan mágico y tan imponente y no paran de cocinar cosas en el centro. No sabéis lo que a mí me puede gustar el tuétano. Mira qué pedazo de hueso. Es una textura muy gelatinosa, muy grasienta, pero el sabor es... Ahora empiezo a entender por qué la cúpula, con el poco tiempo que tiene, desde que la ha inaugurado José, se ha posicionado como top 1 a nivel mundial. Yo en ningún sitio en mi vida habíamos empezado así la experiencia. Este vídeo es una locura, chicos, y agradecería muchísimo que apreciarais este contenido, que me parece, de verdad, una barbaridad. Para todos los que dejéis vuestro like, os suscribáis, y además estamos a menos de 100.000 suscriptores de llegar a los 20 millones. Así que gracias a todos los que apreciéis esto. Es un regalo para nosotros que lo estamos disfrutando, pero también para vosotros que intento que sea como si estuvierais aquí. Nuestra huerta es una huerta efímera, donde las estaciones están muy marcadas, pero la acidez de la tierra nos da un producto maravilloso. Hemos cogido las flores de las calabazas, las hemos rellenado de una morcilla de buey y le hemos puesto un poquito de piñón tostado. Ha dicho flor de calabaza con morcilla. Me lo meto por todo el orificio anal. ¿Qué es esto?
me meten en una cueva con fuego, pues saco mi instinto primitivo. ¡Qué bueno, me cago en! No grito porque estamos aquí. Mira qué detallín que tenemos, como la mesita pequeña para dejar el vino y las servilletitas para ir. Primitivo, pero... Seguiremos con los calabacines baby, que hemos retirado también muy jovencitos de la planta. Las vamos a hacer a la brasa, simplemente salteadas con sal, aceite y un poquito de lima. Mira qué platito más vegetal, no va a ser todo carne. Los vegetales, has dicho que también son de tu huerto, o sea, De nuestra tenéis un huerta, sí. Cultivamos una huerta, luego lo veréis al final, si queréis. La verdad es que, como decía, aquí en esta tierra las estaciones están muy marcadas. Entonces cada estación aporta productos increíbles, ¿sabes? Luego llegarán las setas en el otoño, las trufas en el invierno. Pero esto habéis dicho que va cambiando. Va mutando. O sea, en función de la estación, los productos que vamos a traer aquí, evidentemente traeremos lo más excepcional siempre. Y por eso tenemos que venir en cada estación, chicos. Y a mí que me encantan las verduras también, pues, ¿qué os voy a decir? Brutal. Vamos a hacer un menú vegetariano, ¿qué te parece? Sí. Ni qué coña, ¿no? Sí, ya lo hemos hecho. En el Capricho lo tenemos. Vale. Nosotros somos muy respetuosos con todas las creencias. De recuerdo, de respeto también hacia el animal, un momento de honra hacia él y también un momento para la gratitud, para dar gracias. Un animal, en este caso, de raza mestiza, un cruce de dos razas, que tenía 9 años de edad en el momento del sacrificio y que ha madurado en nuestras cámaras durante 120 días. La parte que estoy cortando es la parte del lomo bajo. Las grasas que hemos puesto al lado de la carne son grasas que hemos tostado previamente y que os aconsejamos que mezcléis. Hemos grabado en muchos sitios y es difícil que un sitio y su comida consiga esto, pero tengo un punto hasta de emoción, de como que el momento de alguna forma me está conmoviendo, porque es muy emocionante. Toma. Es una barbaridad esta forma de comer. Señores, vamos a ello. No entiendo nada, La reacción no es ya de efusividad, porque sorprende tanto que me deja tan impactado que no me salen las putas palabras. Está tan rico que me quedo callado pensando cómo asimilar esto. No es ninguna broma. Puntito de grasita. Y la carne de por sí tiene una cantidad de grasa y de sabor tan rico. Además, como te lo dan de esta forma y te cuentan lo que hay detrás y realmente lo comprendes, hace que esté aún más rico. Nos despedimos del fuego y pasamos a lo siguiente, que yo ya me espero cualquier cosa. La cúpula, es la mesa de la última parte de la experiencia. Da la impresión que estoy entrando en algún tipo de sitio masónico donde aquí se reunían las personas más poderosas de algún sitio. O sea, Como hoy, entonces. Como hoy, efectivamente. Bienvenidos a la cúpula, señores. Este será, chicos, nuestro lugar en la cúpula. O sea, qué aura de sitio, de lugar. Hay telas colgadas, una mesa redonda. Qué barbaridad más grande. Bienvenidos a la cúpula. Bienvenidos al mundo de mis anhelos. Un espacio que nace de la necesidad de calma, de intimidad, de sosiego. También nace de la necesidad de vaciarnos de todo lo aprendido y de la necesidad de compartir. Espero que hoy podáis sentir todo el cariño y todo el amor que ponemos en lo que hacemos. Bienvenidos. Gracias. La música creada para este espacio, la música de la cúpula. Si el lugar ya tenía este aura de por sí, nos ponen una música, como una intro. Madre, y se va haciendo la luz. Acabamos de hacer una foto y yo he visto ceremonias de etnias y cosas muy raras, menos impactantes que esto. O sea, ¿qué cojonazos? Una pregunta, ¿el sitio que está libre ahí ¿Ese de ahí? Sí. es para este de aquí? ¿También come en verano? Este luego le doy de comer aparte, como a ti.
buena. Siempre os digo en los vídeos que los vinos, pues bueno, ahí están, pero que no son santo de mi devoción. Pero hoy de aquí salimos amando el vino, su historia y todo. Si notáis que me pongo un poco tunky winky tinky trunky trinky, pues chicos, ¿yo qué queréis que le haga? A ver este pan de masa de la mamá. Gracias. Cuando estamos en sitios de este nivel, de esta locura, no vamos a puntuar los platos, porque es incluso una falta de respeto, pero sí que voy a poner caras y cosas, ¿vale? No confundir esto con la cecina que hemos probado antes, que visualmente se parece mucho, pero no es igual. Esto es carpaccio. Y se nota que es carpaccio porque tiene un sabor, a diferencia de la cecina, como menos intenso, como más fresco. Y estos encurtidos son para limpiar la boca. 6 meses de encurtido del huerto, del capricho. Me mola que venga tan finito en esa cantidad porque vamos a probar tantas cosas, chicos. Y cuando comprendes que al producto bueno no se le quita la grasa, te cambia todo, porque yo de pequeño también decía la grasa tal. Dentro, viva la grasa. Tenemos 3 tipos diferentes de tartar, presentamos de izquierda a derecha. El de la izquierda es el tartar clásico que hacemos en el capricho, con el que todo empezó, un tartar que elaboramos con la cadera del animal. En el medio utilizamos la llana, que es un músculo que José antes comentaba en esa separación de los músculos en el despiece del animal, y le encontramos que en crudo es un músculo que funciona muy bien, y lo coronamos con un poco de caviar de tartar de gamba blanca. Y por último un tartar de espaldilla de buey con caviar de osetra. Recomendamos que lo comáis en ese orden, izquierda, centro, derecha. Que aproveche. Muchas gracias. Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. Gref, no, es carne cruda. Chicos, Guay, además tiene un toque picantín que mola en el tartar. Joder, parece que cada vídeo que grabamos de comida lo digo, pero esto es lo más top que hemos grabado nunca. Yes, I think so. Y además diréis, es impactante que junten la carne con algo procedente del mar. Impactantemente rico. Y el pan, que no falte. Y este último, chicos, con caviar de toda la vida. Si os preguntáis por qué Sofía no sale tanto en este vídeo, porque está malita. Estoy muy pochita, la verdad. Y no para de toser y la pobre pues lo está pasando fatal, lo estáis viendo. Se está pasando muy mal. Con esto yo creo que voy a recuperar. Like para tener una salud imperial y disfrutar de la comida, lo mejor que hay. Vamos allá. A lo mejor no te gusta, molaría muchísimo que dijeras no me gusta nada. ¿Te gusta más el caviar solo? Sí, es que pero porque se me hace... No, pero a mí también. Pero es porque se me hace una mezcla muy rara. Y creo que como mentalmente sabes que es carne con caviar, es como que... A ti el caviar, bloquea un poco. con una tostica, Una con tosta mantequilla un y poquito. sal. Increíble. Top. Entendible. Que no pare el vino, Ian? Que esto, que esto sea una fiesta. Tenemos aquí el Chano 2021. En 2021 presenté mi skin de Fortnite. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bien. No ríais. Salud por esa tos. Y Forza al Canú. Que vaya mejor, que el alcohol va bien para eso, dicen. Están consiguiendo que me guste el vino, no lo entiendo yo muy bien. Esto sí que creo que va a ser cecina. Me la juego, esto es cecina. A ver, ¿Perdón? esto sí que es cecina. Lo que hemos intentado en este plato es hacer la mayor diferencia posible. Tenemos 3 cortes con 3 razas diferentes, con 3 tiempos de sacrificio diferentes y con 3 tiempos de curación distintos. Así vais a poder apreciar absolutamente todo. En la primera, que es la babilla, tenemos un animal de raza rubio gallego que tenía 7 años de edad en el momento del sacrificio y una curación de 3 años, un proceso de 10 años. En el medio tenemos un animal de raza rubio limusín que tenía 8 años y medio de edad en el momento del sacrificio y una curación de 3 años y medio. Y por último, la pieza más especial para mí, por lo menos la que más me gusta, tenemos un animal de raza barrosa que tenía 10 años de edad en el momento de sacrificio y una curación de 4 años, un proceso de 14. Por lo tanto, no les hemos puesto cubierto para que lo puedan coger con la mano, sentirlo y sobre todo disfrutarlo. Que aproveche. Muchas gracias.
Ya no solo estamos hablando de saborear la comida, sino de apreciar el tiempo que tiene que pasar para que esto llegue al plato. Es un arte. Es que aparte era grande Gonzalo. Y a medida que vamos avanzando en el plato, como aumenta el proceso de curación, entiendo que también la parte del animal, la raza, como que el sabor es más, no lo llamaría solo intenso, sino un sabor un poco más oscuro. Es muy curioso. Es tan fino que a través de esta grasa casi que se puede ver. Está muy increíblemente bueno. El último es una salvajada. Obviamente es la mejor cecina que me he comido en mi vida. No hace falta casi decirlo. Me encanta que haya un plato de verdura. Y no lo digo de ironía, creo que hace falta entre tanto sabor intenso como refrescar un poco. Vale, les presentamos. Lo que intentamos siempre en el Capricho, tanto abajo como en la nueva experiencia que es la cúpula, es utilizar todo lo que nos da nuestra tierra, los animales y sobre todo también los productos de nuestras huertas, que como decía José son efímeras. Estos puerros los hemos confitado previamente en la manteca que recubre el riñón del buey y luego los hemos sellado a la parrilla para dar ese toque de fuego y ese toque de humo. Y lo acompañamos con una salsa muy clásica, que es el romescu, y un crujiente de avellanas y de puerro. Es muy increíble cómo, siendo un puerro, que lo ves aquí, dices, una verdurica, está imponente, ¿eh? Vaya vinito más raro, ¿no? Te ha puesto el Ian. A ver si dejo de toser. Por aquí tenemos un plato, nosotros le llamamos la culata en escabeche. Como José comentaba, en una de las partes de la cecina había un músculo que cuando lo curábamos, debido al colágeno, no funcionaba en una curación muy larga. Haciendo la baja temperatura y luego sellándolo en la parrilla, encontrábamos una jugosidad y unas texturas que eran maravillosas, lo vais a poder comprobar. Y queriendo darle también un guiño a la cocina tradicional española, lo hemos napado con un escabeche clásico y lo hemos acompañado con una berenjena tatemada, que la hacemos al fuego de la cocina esencial, que aproveche. Esto tiene una pinta de estar tan tierno. Mira, se os acabo de partir por ahí. O sea, estaba partiendo por aquí y se ha partido por aquí. Tucu. Wow. ¿Os habéis probado un guiso con una carne muy tierna, unas carrilleras, algo así, que se deshace? Uf, qué bueno. Y mola porque el sabor de esto tampoco es tan intenso que te llena toda la boca. Dentro de la experiencia del buey de la carne, cada plato se está sintiendo realmente como único y diferente. Y eso me gusta mucho. O sea, en cuanto abristeis, tuvieron que venir críticos a probarlo. Claro, y rápidamente decidieron, esto es lo mejor que hay en el mundo. El restaurante Capricho sí que ya estaba en esa lista, entonces cuando el responsable de la lista vino, hizo las dos experiencias, la cúpula quedó el número 1 del mundo y el Capricho quedó el número 10. O sea, tenemos dos dentro de los 10 mejores. Qué bueno como el pan que ha venido sin yo darme cuenta. Vale, por aquí tenemos ravioli, un tortelloni relleno de una bechamel de cecina y una mantequilla que hacemos con salvia y cecina crujiente. Diego, nuestro jefe de I+D, es italiano y argentino, entonces tiene mucha influencia de esa cocina y es un guiño también que nos ha dejado en este menú. Además, creo que sois las segundas o terceras personas que lo probáis porque lo hemos introducido ahora. Sí, es nuevo. Tiene 3 servicios, creo. ¡Wow! Y estábamos barajando si encajaba bien, si no, seguramente sí, ahora me decís. Creo que va a encajar bastante bien. Por lo que sea, este plato activa a Sofía. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que esto puede curarme. Te va a curar. Buah, ¿lo has olido? Es Y además, que vaya como en este plato tan tradicional, tan de abuelito, tan... A ver... Ha sido mi móvil. Que haya un plato, de repente, de pasta. Aquí es tan maravilloso, es tan rico. Tan difícil es en casa cocinar esto. Juntos seguro. Esto seguro que no sale bien a mí. Juntos 100%. ¿Qué nota le das? Le doy un... O sea, yo no estoy poniendo nota, chicos, pero esto sería un 10. Está muy bueno, de verdad. Qué locura. Increíble. ¿Sabes por qué le bajo nota? Porque viene poco. Muy bien dicho, bien hablado. Seguimos con una copa de La Majada, también de nuestra bodega, La Majada 2022, último vino, pero aquí hay mucho más mencía. Tiene un poco más cuerpo, un poco más fruta y va muy bien con los próximos platos que tienen sabores más intensos. Perdona que te lo diga, Ian, pero creo que estamos listos para el vino que me hablaste antes, el de 1945, creo que estamos listos. ¿Sí? Vale, me voy a buscar. ¿Sabes cuánto vale? ¿Cuánto? Díselo. 50. Ah, tráelos, coño.
Vale, con este plato, chicos, vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Os vamos a hacer un juego. Vale. Este plato es un huevo que se escalfa, por así decirlo, dentro de una salsa tradicional, y este plato tiene una proteína que quiero que me digáis después a ver cuál creéis que es. O sea, hay un alimento aquí que quiere que lo dividamos. Bueno, somos expertos, no pasa nada. Uy, que hay abajo un coso. Eso es el huevo, ¿no? No tengo ni puta idea, voy a decir una barbaridad. Es esto, ¿no? Hombre, de cerca. ¿No? No lo vais a adivinar, así que os lo voy a contar. Son ancas de rana. Ancas de rana, lo iba a decir, ¿eh? Pero digo, no lo voy a decir por no quedarte tal. Así que hay que atreverse. Es un plato que se lleva haciendo 40 años. Este es el plato con más historia del Capricho. Probablemente eso. Por aquí tenemos el paso previo a la chuleta. Intentamos siempre que sea un plato fresco, que variamos depende de la temporada y sobre todo de lo que nos dé la huerta. Ahora mismo tenemos la temporada de tomates, que son fantásticos. Entonces lo que hacemos es tomate de nuestra huerta, el aire, es un aire de agua de tomate escabechado con almendra. ¿Cómo aire? Un aire. ¿Lo puedes esperar a que lo explique para comértelo o no hay forma? Y luego tiene un sorbete de tomate. Y para acompañarlo un gazpacho de tomate ahumado. O sea, por así decirlo, es un tomate en texturas. Que haya un plato dedicado al tomate antes del gran final es bueno. Con lo que me gusta el tomate. Madre mía. ¿Habéis visto la película del menú, no? Sí, yo la he visto. Me encanta. La película del menú. Este no va a ser el mejor plato, el que más va a sorprender, pero es perfecto antes de la chuleta para darte un poquito de frescor y... De nuevo, momento de ritual, de recuerdo, de respeto hacia el animal. También nos sentimos en la obligación de hacer este acto de recuerdo, de respeto, de honra hacia el animal, porque son muchos años los que convivimos con nuestros animales, animales que viven en libertad, acumulando una energía especial, comiendo alimentos naturales. Lo que intentamos hacer es generar esa energía tan especial que creemos firmemente que se está acumulando y que luego, si conseguimos canalizarla a través de todos los procesos del transporte, de un sacrificio digno, del despiece exhaustivo, de una maduración individualizada a cada animal, si conseguimos que esa energía que hemos generado y ese bienestar llegue aquí, estamos ante otra cosa, ante un producto diferente. Y eso es lo que pretendemos, que hoy sintáis eso, que lo que estáis ante vosotros es otra cosa. Espero que lo disfrutéis. Vamos a tomar un animal, en este caso, de una raza muy especial, la raza Barrosa. La raza Barrosa es una raza portuguesa de la zona norte, tiene la misma genética que la rubia gallega y que la cachena. Una raza muy especial que a mí me emociona y nosotros tenemos o disponemos de probablemente de la cabaña más importante que existe en el mundo. Estamos hablando de más de 120 ejemplares de machos castrados adultos de raza Barrosa. Ni la asociación de Barroso probablemente tenga tantos animales de esta raza. Así que espero que lo disfrutéis. Vamos a tomar un animal de 9 años de edad y vamos a tomar la parte del lomo alto. El lomo alto tiene diferentes músculos, que sus fibras van en diferentes direcciones, por eso las voy a intentar cortar de forma perpendicular para acortarlos y así mejorar un poquito la textura. Creo que voy a llorar, ¿eh? Es aún más especial e impacta mucho más cuando vienes de todo el proceso, que has visto incluso los animales en la finca y llega este momento final. José creo que lo explica muy pero que muy bien. Incluso nos han puesto una navaja y a mí me ha tocado la palabra ritual, que cada uno saque sus conclusiones. ¿Un poco de grasa tostada? Sí, por favor. ¿Cliente? Te lo juro, es la primera vez que me ofrecen grasa. Muchas gracias, Joel. Se siente una carne fuerte, fibrosa, pero al mismo tiempo muy tierna con esa grasita que se deshace. Es una locura apreciar el poder comer algo así
y además cuando te hacen partícipe de todo lo que ha ocurrido para que llegue este momento. ¡Ostras! Algo muy curioso es que en ningún momento han preguntado ¿cómo te gusta la carne? Aquí se establece el punto óptimo para comerte la carne, al punto, poco hecha por dentro. Y es una puta locura, la verdad. Esto que me han puesto aquí, qué locura es. De acompañante nos han puesto lechuga. Esto entiendo que es pimiento, ¿no? Que es como un acompañante típico de la carne. ¿Dónde están las patatas, Greg? Cállate. Y ojo, aunque parezca, bueno, no parece poca carne, pero después de todo lo que hemos comido antes, muy bien de cantidad. ¿Tú has comido? Yo como al principio, porque si no lo paso mal. Vale. Me han puesto este trozo final y quería preguntarte cómo se come el hueso, o sea, de dónde... Eso, hombre, si quieres ser fino, puedes utilizar la navaja y sacando y puliendo. Tienes que conocer un poco más la anatomía del hueso, y ahí vas sacando. Fíjate. Qué bueno. Cuidado, Mira eso. Buah. Y vamos sacando, pelando ese hueso. He hecho bien en preguntar, chicos. Aparte, la carne que está pegada al hueso se siente diferente a lo que hemos comido antes. ¿Esto cómo te cuido? Tiene como un... Como si fuera mi madre o mi padre sacándome la carne para comérmela. Exactamente, porque eres pequeñito todavía. Esto en concreto no creo que si venís a la cúpula, chicos, pase. Eso es verdad. ¿Vale? Eso es verdad. Esto por lo que sea esta experiencia. Aparte, noto que tiene algo como... No sé cómo explicarlo. Son matices así como de los ácidos oleico, de la maduración y de estas grasas que son tan especiales que te enseban un poquito la boca, te dejan el paladar. Sí, ¿Sabes? como que hacen... se te queda ahí largo y no sé, persiste. Bueno, aquí a poco vamos a poder sacar, ¿eh? No te preocupes, que Hemos está... hecho lo que había que hacer. Mira qué espectáculo que ha hecho aquí. Cositas, Solo falta que te lo hubiera dado en la... Que me lo dieras en la boca prácticamente, ¿no? Bueno, ¿cómo has visto en general? Regulín, ¿no? Regulín regulán, ¿no? ¿Qué se dice? Mira, si te soy sincero, cuando te he conocido, he visto un hombre que tú aparentas a ser así como muy auténtico, muy normal, como de pueblo. Y yo no me imaginaba que debajo tuyo iba a haber como este espectáculo tan tradicional por un lado, pero tan sofisticado por otro. No sé si todo sale de tu cabeza, pero yo creo que también, o sea, yo cuando te he conocido, no me imaginaba jamás que íbamos a vivir algo así. Hombre, es fundamental. Sin equipo no se hace nada. Yo solo, seguramente, aunque lo tuviera todo en mi cabeza, no hubiera sido capaz de hacerlo y de que todo esto ocurriera, ¿no? Aquí hay mucho trabajo, mucho criterio, mucho talento de gente muy buena que trabaja con nosotros y que se ha formado en los mejores sitios y que están dándolo todo para que la experiencia sea pues una de las mejores experiencias gastronómicas del mundo. Es que yo, o sea, lo digo delante tuyo, creo que si te gusta la carne, si amas pues en sí la carne, esto es lo más top que puedes vivir. Pero no solo por el producto, que el conocerlo, el saber de dónde viene, que nos contéis la historia, te hace apreciarlo aún más, sino cómo está todo ambientado. Es lo que lo hace realmente único. La arquitectura también es maravillosa. Que si la música, que si las telas, que si el fuego, es que se junta todo. O sea, yo no he ido a ningún sitio, he ido a muchos que te monten algo tan especial y te sientas tan cautivado por todo lo que hay alrededor. Entonces en eso te lo resumiría. Qué bueno, eso es lo que se pretende, joder, al final, emocionar a las personas y que sean felices. Yo te estaba viendo con la carne, José, y decía, tengo un pelín como de emoción. Pues sí, la verdad, bueno, es lo que intentamos, transmitir nuestra emoción a los demás también para que de alguna manera se sientan emocionados. Y el capricho, has dicho antes que lo empezó tu abuelo, siguió tu padre, que es el que hemos visto Pedro Bordón, en el vídeo. Y luego yo fui el que un poco le di una vuelta a todo. ¿Y tú? Ellos eran bodegueros, más bien, hacían vino y tenía una especie de merendero, mi padre, donde empezábamos a vender tortillas y se empezó de forma muy humilde. Tortillas, ensaladas, pero claro, las tortillas estaban hechas con huevo de cobra, hortaliza de la huerta. Ya. Claro, aquella tortillas Era una locura de tortilla. Se comía una tortilla de esos, era hostia. Yo tuve una madre para eso que era un fenómeno, una mujer que tenía una mano para la cocina increíble y que me educó mi paladar. Y has dicho, ojalá este fuego o este lugar siga por muchos años. ¿Tú tienes
relevo? Hombre, tengo un hijo que ahora mismo no está en este proyecto, pero tengo 2 nietos también ya muy pequeñitos que igual les voy metiendo poco a poco el veneno a la sangre. Igual los vas educando. A ver si les voy llevando de vez en cuando, darle de comer al buey y tal. Y tengo uno de 1 año y medio, 2 años, que va con su ramita a darle y tal. No, apunta maneras. Es valiente, apunta maneras, no tiene... Qué bueno. Y tengo otro que el hombre ha tenido desgraciadamente que sufrir, le ha tocado una enfermedad importante y ha tenido que sufrir de pequeño, con lo cual va a ser más fuerte todavía. Más fuerte aún. Pues voy a acabarme esto que me has sacado. Sigue y disfruta, que te faltan 2 postres. Gracias. Que el creador de todo esto te saque la propia carne del hueso que te han servido. Pues ni mi madre cuando me sacaba las mollitas del pescado, de la carne para comérmelas de pequeñito. Bueno, que cuando voy a Murcia me lo hace igual. Pera al vino, helado de vainilla y una tarta de manzana. El primer postre habrá que probarlo, ¿no? Ya que estamos comiendo todo y sin parar. El pastel lleva piñones, no sé si os habéis fijado. Y esta pera al vino. Vale, y por último tenéis un sorbete de escaramujo, que es el flor de la rosa, o la rosa mosqueta, con frambuesa nitrogenada. ¿Me la como o me la pongo en la cara? Acabamos. Me recuerda a algo que he probado antes y no sé el qué. Refrescante. Para irte con la sensación de qué ligerillo que voy. Lo que hemos comido. Madre de Dios. Qué mejor, chicos, que despedir aquí, donde empezó todo. Si habéis llegado a este punto del vídeo, querréis saber panojas, ¿no? Lo primero es que esto que habéis visto en la cúpula solo es un servicio de comida, no hay cenas, porque si no se alargaría demasiado. Hemos estado, pues bueno, nos citaron aquí 1:15, 1:30 y son ahora mismo casi las 6:30. Pero os tengo que decir que se ha pasado muy rápido porque como hemos ido a la finca, hemos ido por aquí, de repente estábamos ahí en una hoguera, luego en la sala que parecíamos masones, se ha pasado realmente rápido. Estamos hablando de una experiencia, os voy a decir primero el precio, que el comer sale por 360 € y el maridaje tienen 2 tipos. El maridaje es la bebida que acompaña, en este caso los vinos, 250, o hay otro que es muy especial que vale más de 1000 €. Nosotros hemos hecho el de 250. Aquí ya cada uno que juzgue según su bolsillo, según sus preferencias, pero yo de lo que he probado por el mundo y de lo que os he traído al canal, os puedo decir que esta experiencia y lo que hemos vivido hoy en el Capricho, en la cúpula, vale cada euro. O sea, pero cada euro, pero de una forma que pocos lugares me han hecho sentir así. Mirad incluso cómo tengo las manos, que es difícil que yo me ponga así. Y terminamos aquí con el huerto, chicos. Mira qué hermosura, los tomates, las lechugas, los pimientos. Qué espectáculo. Y ya no solo por la parte de la comida, yo como creador de contenido, como Gref, estoy enormemente agradecido con este lugar por cómo nos han tratado y lo que nos han permitido grabar, que creo que hemos grabado la experiencia de la mejor forma que se puede. Gracias al Capricho, gracias a José, gracias a todos sus trabajadores. Si tenéis la oportunidad, chicos, no hace falta ni decirlo. Y si os habéis sentido parte en algún momento de esta experiencia, gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones. Uno de los mejores vídeos de comida que hemos grabado en toda la historia del canal.